En el año 1969, cuatro chicos de Liverpool escribieron una canción sobre algo tan simple como un tobogán de feria. No sabían que a más de 8.000 kilómetros de distancia, un hombre que se creía Jesucristo la estaba escuchando como si fuera una orden directa del mismísimo Dios. Esta canción terminó con 5 personas asesinadas a cuchilladas en una casa de Los Ángeles, una de ellas embarazada de 8 meses y medio. Esta es la historia de cómo una banda de rock terminó, sin saberlo, en el centro de uno de los crímenes más perturbadores del siglo XX. Pero para entender todo esto, no podemos empezar por la noche del crimen. Tenemos que empezar por un hombre que técnicamente nunca debió tener el poder que tuvo. Charles Manson nació en 1934, hijo de una madre joven de 16 años, que según dice, una vez lo intentó cambiar por una jarra de cerveza. Pasó su infancia entrando y saliendo de reformatorios y prisiones. Para cuando salió de la cárcel por última vez, antes de los crímenes del 67, había pasado más de la mitad de su vida adulta encerrado. Y aquí está lo inquietante. Le pidió a la prisión que no lo dejaran salir. Dijo que no sabía vivir afuera. No sabía vivir afuera. Sin embargo, nadie le hizo caso. Salió justo a tiempo para el verano del amor en San Francisco. Drogas, comunas, jóvenes desencadenados buscando un sentido a la vida. Y Manson, que había aprendido a manipular gente desde adentro de una celda, encontró ahí su cantera perfecta. Empezó a reunir seguidores, sobre todo mujeres jóvenes, muchas de clase media, muchas con heridas familiares profundas. Las llamó su familia, les prometía amor incondicional, libertad sexual, una nueva forma de vivir. Lo que realmente les estaba dando era control sobre sus mentes. Entonces llegamos a 1968. Manson escuchó un disco que lo cambiaría todo. Los Beatles habían sacado un álbum doble sin título oficial, que todo el mundo terminó llamando el álbum blanco, por su portada completamente vacía. Manson lo escuchó de manera obsesiva, una y otra vez, pero no como música, sino como mensaje, convenciendo a su familia de que los Beatles eran literalmente los 4 jinetes del Apocalipsis, mencionados en el libro del Apocalipsis de la Biblia, y que cada canción del disco contenía instrucciones codificadas para él. Una canción sobre cerdos llamada Pigs los convenció de que se acercaba a una guerra racial apocalíptica entre blancos y negros. Otra que hablaba de algo arrastrándose le pareció una referencia a un grupo de criaturas que vivían escondidas bajo el desierto durante esa guerra. Y la pieza central de toda esta delirante interpretación fue una canción rápida y caótica, inspirada simplemente en un juego de feria en inglés, un tobogán en espiral. Manson tomó el nombre de esta canción y lo convirtió en el nombre de su profecía, una guerra racial inminente que él llamó en español algo así como el desorden total. Creía que los negros ganarían esa guerra inicial, pero que no sabrían gobernar, así que vendrían a buscarlo a él, para que él los liderara desde las sombras del desierto. Suena absurdo dicho así, ¿verdad? Pero recuerda algo importante, no estamos hablando de un hombre cuerdo explicándole esto a gente cuerda. Estamos hablando de un manipulador entrenado durante años en prisión, hablándole a jóvenes vulnerables que están aislados o de sus familias bajo el efectos constantes del LSD.
Y aquí te voy a dejar una pregunta que te la voy a dejar flotando. ¿Cuánta gente cuerda crees tú que haría falta para cometer asesinato? Si la persona correcta le repite la mentira correcta las suficientes veces. Manson esperó y esperó. La guerra racial que predicaba no llegaba. Así que decidió, según contaron después varios de sus seguidores, que tenían que ayudarla a empezar. Si los Beatles le habían dado el plan, él tenía que ejecutarlo. Hasta que llegó la noche del 8 de agosto de 1969. Manson envió a 4 de sus seguidores, entre ellos 3 mujeres y un hombre, a una casa en el 150 del Cielo Drive, en Los Ángeles, desatando un infierno. Les dio la orden que quedaría grabada en la historia del crimen. Dejen algo bien sangriento, algo que asuste. No eligieron la casa al azar del todo. Antes había vivido ahí un productor musical que, según Manson, le había rechazado un contrato discográfico. Esa noche, sin embargo, esa persona ya no vivía ahí. Quien sí estaba era Sharon Tate, actriz, embarazada de 8 meses y medio, junto a 3 amigos y un joven que pasaba por ahí esa noche por pura casualidad, donde desataron el infierno, apuntaron, golpearon y dispararon hasta a la joven actriz y a sus 3 amigos. Pero vamos, no voy a entrar en muchos detalles. Lo que sí realmente necesitas saber es, fue uno de los crímenes más violentos jamás documentados en la historia criminal de los Estados Unidos. Las palabras cerdos y muerte a los cerdos quedaron escritas con sangre en las paredes y en la puerta de entrada. La misma frase, cerdos, era una referencia directa a la canción de los Beatles que Manson interpretaba como un llamado contra la clase alta blanca. A la noche siguiente, el grupo atacó de nuevo, esta vez a un matrimonio, Leno y Rosemary LaBianca, elegidos también al azar, y otra vez, mensajes escritos con sangre en las paredes, entre ellos una frase tomada, una vez más, directamente del álbum blanco. Aquí está la parte que la mayoría de la gente no sabe, y es que quizás la más inquietante de toda esta historia. Los Beatles jamás se enteraron de que existían hasta que los crímenes ya habían pasado y la policía empezó a relacionar las pistas con su música. Cuando se confirmó la conexión, varios de ellos quedaron profundamente perturbados. Una canción sobre un juego infantil de feria, escrita en cuestión de minutos, casi con un experimento ruidoso y un caos sonoro, se había convertido en el manifiesto de una secta al otro lado del mundo. Esto nos deja frente a algo verdaderamente perturbador sobre la naturaleza humana. El arte no tiene la culpa de cómo lo interpreta una mente rota. Una canción puede significar un juego de feria para sus autores y un apocalipsis racial para alguien decidido a encontrar uno ahí, sin importar lo que realmente diga. Es como entregarle un espejo a alguien que estaba buscando un monstruo. No importa que el espejo refleje en realidad, esa persona va a ver al monstruo de todas formas, porque lo llevaba dentro desde antes. Manson nunca tocó un cuchillo esa noche, nunca entró a esa casa, y aún así,
fue condenado a muerte. Sentencia que luego se convirtió en cadena perpetua, porque el sistema judicial entendió algo crucial. El arma más peligrosa que tuvo Manson nunca fue un cuchillo, fue su voz y la capacidad de convencer a otros de hacer lo que él mismo era demasiado cobarde para hacer con sus propias manos. Finalmente, Manson murió en prisión en 2017, casi 50 años después de esa noche en Cielo Drive, y nunca mostró arrepentimiento real. En distintas entrevistas a lo largo de los años seguía repitiendo fragmentos de su delirio destruido, roto y recalcitrante sobre el álbum blanco, como si todavía esperara que la guerra que predijo algún día realmente llegara. Por otro lado, los Beatles jamás volvieron a tocar esa canción en vivo, desde la misma manera, claro. Quedó marcada para siempre, y no por lo que decía, sino por lo que un hombre desquiciado decidió que decía. Y esa es quizás la lección más incómoda de todas en este caso. No fue una canción la que mató a 5 personas esa noche de agosto. Fue la soledad, la manipulación y la necesidad desesperada de pertenecer a algo, o en un grupo de jóvenes que solo querían ser vistos por alguien, aunque ese alguien fuera un monstruo. Así que te dejo con esto. Antes de que te vayas, cuéntame, ¿cuántas personas a tu alrededor crees que están buscando ahora mismo a alguien que les diga exactamente lo que quieren escuchar? ¿O cuántas seguirían a esa persona si les prometieran amor, propósito y pertenencia, sin importar a dónde las lleve? Y si esta historia te ha dejado pensando, déjame en los comentarios. No olvides suscribirte al canal. Eso me ayudaría muchísimo a crecer, y darle su like. Y si quieres, en el próximo video te cuento qué pasó con las mujeres de la familia Manson después de su condena, y por qué algunas de ellas hasta el día de hoy lo siguen defendiendo. Nos vemos en el próximo video.